Aquí lo que causó problemas fueron los calores estos del mes de agosto y de julio, que sí que disminuyeron la cantidad de uva. Es decir, tenemos menos cantidad porque la uva la quemó, se quemó la uva y entonces los racimos están menos llenos. Sí, habrá pues un 20% menos de cosecha seguro que hay. Y después las perspectivas pues, de precios pues muy bajos. Es decir, estamos a niveles de precio muy bajos que al agricultor prácticamente no le resulta rentable cultivar esta uva, es decir, no llega incluso ni a cubrir costes. Ha disminuido, pues ahí un 20% se ha disminuido también, ¿eh? Es decir, y ahí hay una disminución importante en cuanto a los precios. Y nosotros estamos amparados por la denominación de origen Valencia, y dentro de la denominación de origen Valencia hay una subdenominación que es la zona esta de Chiva, Cheste, Godelleta, Turís, Montserrat, toda esta zona es la que estamos incluidos dentro de la subdenominación Moscatel, Moscatel de Valencia. ¿Qué queda por delante? Y la uva sí que es verdad que está sana, es decir, este año tenemos una uva sana, menos cantidad, pero sana, ¿sabes? Y sí que nos hace falta esto, promocionar lo que es el Moscatel, ¿no? Los vinos secos de Moscatel o las misteras de Moscatel, que son tan tradicionales nuestras, ¿no? Y muy apreciadas en otros sitios. Això fa 7,55, 10 i 40, 50, quan va un